Buenas, buenas, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Cuadernos Peronistas, otro lunes acompañándolos desde el Partido de la Costa con Amancay López, Alejandro Larrechina. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bien, ¿cómo están ustedes Muy toda bien, la semana? Bien, muy bien, por suerte, tranqui. Ya volvimos del receso, ya tenemos una semana encima, así que bien, contentos. Reencontrándonos con los temas para debatir y también para dar continuidad, porque algunas cosas nos quedaron un poco chicas, Nos quedó sentimos. corto, ¿no? Nos quedaron muchas cosas que decir, así que vamos a retomar algunas. Sí, para hacer una recopilación de lo que fue el contenido de los 3 programas anteriores, empezamos planteando 2 programas con algunas generalidades respecto de cuál era el rol de la educación, no formal en principio, de la educación, en la construcción, constitución, organización de una sociedad. En el primer programa, ¿se acuerdan? Trajimos la idea de la alegoría de la caverna, que era ese mito fundacional en el que Platón se pregunta respecto de cómo es la naturaleza humana, esté o no esclarecida por la educación, y estaba la figura de los esclavos, ¿no? Esa figura de los esclavos que lo que hacían era ver toda su vida hacia el mismo fondo de la caverna, en el que se proyectaban sombras que ellos creían que eran la realidad. A partir de ese mito inicial, de esa alegoría, nos preguntamos respecto de la diferencia entre verdad y apariencia, qué concepto de verdad utilizamos en la vida cotidiana, y habíamos traído la frase de la realidad es la única verdad, para empezar a analizarla a través de la postura de Andrea Varela, ¿sí? Y comentamos a partir de su opinión algo aquí. Continuó ese programa con la figura de la esclavitud, ¿no? De la opresión, de los condenados de la tierra, diría Fanon, y pensamos desde Freire, la liberación y la opresión, la dialéctica del amo y el esclavo, y esta pedagogía del oprimido que trajimos muy en términos generales para poder empezar a reflexionar respecto de la posibilidad concreta de una escuela transformadora, ¿sí? Y ahí Amancay nos traía este fragmento hermoso de María Eva Duarte de Perón, Evita, en el que estaba anunciando, ¿no? De manera concreta. El Club Escuela. Exactamente. En el segundo programa ya introdujimos todos los temas que tienen que ver con la escuela, con el Estado, con la sociedad, un poco en esa pregunta, ¿no? De la producción de verdades que de alguna manera nos trae como un tema más en código actual, la construcción de conocimiento, digamos, ¿no? La perspectiva filosófica que quizás utilizamos en el primer programa, ya para empezar a pensar en qué ámbitos y cómo son las relaciones de esos dispositivos que producen conocimiento, verdad y subjetividad, como la escuela, como el Estado, y que se dan en el marco de la sociedad. Exactamente, y en ese marco vimos dispositivos reproductivistas y dispositivos no reproductivistas, críticos y no críticos, podríamos decir, de la pedagogía, y habíamos basado particularmente en nuestro pedagogo latinoamericano, brasilero Freire, para traer una pedagogía crítica latinoamericana, pensando la educación como una herramienta de liberación junto con los oprimidos en esta pedagogía. Y desde ese marco nos planteamos la alfabetización, ¿sí? Que fue el tema con el que empezamos el programa anterior, y una alfabetización crítica, ¿no? Trajimos la voz de alguien que hoy nos va a estar acompañando de manera presencial aquí en el programa, la compañera Silvia Di Croce. Imposible que nos alcance el tiempo con Silvia, por eso dijimos, esto fue como un anticipo, pero aparte en el tercer programa, el programa pasado, que de alguna manera también seleccionamos ese archivo de la comunidad organizada, porque también pensamos como en un perón docente, como en la cuestión, en la acción política de la educación o de la enseñanza, en los términos que lo viene planteando Alejandro de la capacidad transformadora, ¿no? Entonces esa relación de vuelta de la conciencia, de la experiencia, del aprendizaje, de la construcción de conocimientos y de la acción transformadora de la realidad. Totalmente. Y la importancia del Estado presente también, sí. que lo veíamos con la comunidad organizada, lo veíamos con Evita. Sí, Perón dice en ese discurso de Mendoza, de abril del 49, siempre pensé
que mi oficio y mi profesión de político siempre tuvo algo que ver con la filosofía, ¿no? Recupera también esa alegoría con la que empezamos, porque era Platón el que instala en la antigua Grecia la figura del rey filósofo, que de alguna manera lo que decía Platón era que para gobernar había que conocer la verdad. Para gobernar hay que conocer. Y de alguna manera lo que nos trae en la comunidad organizada, que vimos el programa anterior, ¿se acuerdan, no? Que para Perón la libertad era la elección entre múltiples posibilidades profundamente conocidas. Entonces se nos instala en este cuarto programa el tema del conocimiento, de la comprensión y de la fuente y garantía de ese conocimiento, ¿no? Porque una cosa es conocer y otra cosa es tener legítimo derecho a dar cuenta de ese conocimiento. Ay, mira, estamos muy didácticos hoy. Yo siento que estamos como diciendo, ¿no? Recapitulamos los 3 programas, explicamos qué recorrimos, a quién estamos y dónde estamos. Pero bueno, me parece que también tiene que ver con la impronta que nos va dando cada tema y con el objetivo último que también tiene, digamos, nuestro humilde aporte a EVA TV, que insistimos siempre, es un ámbito y un espacio de militancia también, ¿no? De militancia doctrinaria, de actualización, de discusiones, pero también de revisión de todo lo aprendido, que también es muy, muy importante que podamos hacer en estos momentos actuales que estamos viviendo y en la realidad que vivimos. Así que en ese sentido también, digamos, la puesta en valor de la actividad política y de la actividad docente o de la pedagogía política es muy importante, porque nosotros necesitamos, bueno, estamos en tiempos también con las elecciones de Venezuela en el medio, que veremos también cómo se dirime y qué pasa, digamos, ¿no? Y cómo lo podemos también abordar. Pero todos esos son temas de la construcción de conocimientos, de la construcción de conciencia y de la producción de subjetividad también, ¿no? Que me parece que es un tema que viene sobrevolando, quizás también cada uno tiene su acervo disciplinar, pero por eso vamos y venimos y en este día vamos a estar quizás un poquito más maestritos y duelos porque también lo amerita el tema. Y me parece que otro hilo que tuvimos siempre o que intentamos es, hablando de los tiempos que corren, hablar de esperanza, ¿no? Y buscar en eso algo de qué agarrarse, tanto para la militancia, tanto como para saber a dónde seguir, para saber qué hay, qué existe y qué se puede hacer. Porque pienso que cuando hablamos de alfabetización y veíamos a Paulo, digo, cómo fue cambiando todo y cómo su hacer y su pensar nos llevó hoy a otro montón de cosas, como lo vimos también con Emilia, que también vamos a estar mostrando cosas de ella, porque, digamos, vemos cosas de ella que son de, no sé, del 2001 o antes y se pueden llevar tanto a la actualidad, digo, referidas a un montón de cosas y por eso es que nos quedó también corto el programa, porque la alfabetización como tema creo que da para mucho. Sí, algo de lo que decías que me gustaría poner de relieve, digo, Amancay decía, bueno, esto que estamos como recuperando lo anterior de manera didáctica y es así porque estamos tratando de alguna manera de explicitarnos el sentido del estar acá, que tiene que ver con una figura en la que creemos, que es la del militante docente, como decía Amancay recién, ¿no? O sea, militar es poner el cuerpo efectivamente donde hace falta, ¿sí? En el marco de una organización y de una conducción y de un proyecto político. Y parte de esa tarea tiene que ver no solo con asistir y poner el cuerpo y luchar, y cuando digo luchar, ahí lo podemos analizar y multiplicar en la cantidad de acciones que llevamos a diario cotidianamente, sino además sumar la multiplicación de la doctrina, ¿no? El contagio, la enseñanza, ¿no? Y una enseñanza que no es una enseñanza teórica, que es una enseñanza desde el ejemplo, desde la práctica, desde la praxis, pero que necesita del esclarecimiento teórico para la explicitación del sentido de esa práctica, ¿no? Digo, y por eso cuando Freire habla de analfabetos políticos, dice, el analfabeto político es el que se relaciona ingenuamente con el mundo, no el analfabeto que no sabe leer y escribir la palabra. Hay analfabetos
que no son analfabetos políticos, que efectivamente tienen plena conciencia, como decía Mancay, de quiénes son sus opresores, de cuáles son las condiciones que lo están oprimiendo, de qué tiene que hacer para liberarse de esa opresión. Digo, pero sí podemos pensar cuál es la relación entre la construcción social del conocimiento y los velos que impiden adquirir esa conciencia. Sí, porque además, justamente, ¿no? Nosotros, se me vinieron varias cosas. Dijiste recién que Perón decía esto: para gobernar hay que conocer, y para gobernar, y gobernar es resolver problemas, dice otro planificador, Carlos Matus. Y como esa conjunción, ¿no?, de la teoría y de la acción, pero además, también apelando a ese discurso, es decir, ¿por qué? Digo, ¿cuál es la función del gobernante en términos de develar la realidad? Y de los maestros o de los docentes militantes, y cuánto prurito en relación también a esto, ¿no? Porque yo recién, cuando Alejandro hablaba, escuchaba y pensaba en la política como práctica. Digo, el término política, ¿no? La palabra, esto de se ha construido un prurito tan grande en relación a que hacer política está mal, y qué es hacer política. Porque en todo caso, no hablar de política partidaria, hemos tenido estas discusiones en ámbitos de trabajo educativo. En construcción de ciudadanía, que es una materia del diseño del nivel secundario, ¿no?, o lo que antes era educación cívica, por ahí para otra generación, digo, ¿cómo nosotros podemos fomentar la conciencia, el conocimiento de los derechos de los ciudadanos, la participación social de los ciudadanos y de las ciudadanas en una democracia, en un país con una organización política como es una república, con el conocimiento de la división de los poderes, etcétera, 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 si no sabemos, digamos, cómo es un proceso electoral, cómo se votan diputados, senadores, quiénes son el poder legislativo, digo, ¿no? Esta cuestión que quedó como tan trabada en mecanismos justamente de ocultamiento de los contenidos, porque la política, digamos, como ejercicio, es el ejercicio de participación y de toma de decisiones de las personas. Sí, y no solo de la forma, ¿no?, democrática de elegir nuestros representantes, sino la conceptualización misma de la representación. Tal cual. Porque el que votamos, la respuesta al que votamos muchas veces es concejales, intendentes, senadoras, senadores, presidentas. Y en realidad tenemos que pensar cuáles son las dimensiones de la representación que estamos eligiendo para votar. O sea, en definitiva, el qué no es el cargo, sino el qué es el proyecto. Tal cual. Y eso está absolutamente invisibilizado. Un partido político tiene una plataforma, un programa, una propuesta, digamos. Entonces también empezamos como a elegir personas, como si fuera un producto de una góndola. Entonces toda esa es la mediación que planteamos para poder discutir críticamente qué es lo que, digamos, sí tenemos que hacer o no tenemos que hacer en una escuela, en una clase o en un ámbito educativo, y por eso nos parecía tan importante una perspectiva, digamos, para discutir o para divulgar o para actualizar la doctrina, bueno, pensar desde la clave justicialista también la educación. En este sentido, para continuar ahora sí, quería traer el concepto del aprendizaje que planteaba Mancay. En el programa anterior preguntaba, bueno, ¿dónde aprendemos a ser peronistas? ¿Se acuerdan? ¿Dónde ¿Aprendemos a ser peronistas? Hoy te hago otra pregunta diferente. No sé, a ver, el peronómetro, ¿cuáles son los índices de calificación del peronómetro? Sería una fantástica propuesta televisiva streaming. El peronómetro. Bien, pero bueno, ¿dónde aprendemos a ser peronistas? ¿En qué momento? ¿En qué etapa evolutiva aprendemos a ser peronistas? Viste que hay una etapa para cada orientación. Pero sí vale la pena que nos preguntemos en este contexto qué consideramos que es aprender, cómo aprendemos y sobre todo como militantes, cómo aprendemos a aprender. Porque si nosotros nos podemos preguntar, hacernos en serio la pregunta de cómo aprendemos a aprender, vamos a estar pudiéndonos hacer la pregunta, ¿cómo nos enseñan a aprender? ¿No? Y esa pregunta es muy compleja de responder, pero es muy interesante para responder, porque entonces ahí podemos abordar dónde aprendimos a ser peronistas desde esa matriz, pero también podemos acudir a la respuesta de dónde aprendimos a ser consumidores, dónde aprendimos a ser
no sé, hijos, hijas, parejas, estudiantes, ciudadanos y ciudadanas. Digo, entonces ahí tenemos como militantes, como ciudadanas y ciudadanos, tenemos que lograr desentramar esa madeja que es nuestra matriz de aprendizaje, diría Ana Quiroga, que hace que visualicemos algunas cosas del mundo y otras no, que percibamos de determinada manera o de otra, que comprendamos de determinada manera o de otra, que interpretemos el mundo de determinada manera o de otro. Entonces vamos a poder entender que nuestra potencia, nuestra posibilidad de reescribir el mundo que leemos, siempre está condicionada por esa matriz. Y romper, flexibilizar, ampliar, dinamizar, permear esa matriz es una tarea colectiva y es una tarea militante. Cada vez que nosotros nos cuestionamos a nosotros mismos, digo entre nosotros, no a nosotros mismos, sino a nuestros compañeros y a nuestras compañeras, cada vez que interpelamos, cada vez que ponemos en cuestión una decisión, una intervención, una acción, en realidad estamos dándonos la posibilidad de revisar esa matriz y de hacernos preguntas que no nos habíamos hecho. Y qué difícil esa tarea, ¿no? Porque, digo, es una práctica fundamental la revisión en el aprendizaje, así como en la historia, ¿no? Porque, digamos, podemos pensarlo en un plano singular de un propio sujeto, ¿no? Sintiéndose interpelado por la realidad, por otro sujeto, por la experiencia, y digamos, la conjunción de esas prácticas singulares que hacen a la cuestión colectiva y entonces poder hacer una revisión y que esa interpelación también sea tomada como una herramienta para revisar o para profundizar o para corregir, digamos. Después podamos entrar en debates teóricos. Yo, en virtud de esto de la experiencia que traía Mancay recién, quería pensar esto, ¿no? O sea, nuestra experiencia de ciudadanos, de ciudadanas y de peronistas, sabemos que el fin, ¿no?, del peronismo es la felicidad del pueblo. Entonces, me parece importante que podamos pensar en la experiencia de la felicidad, ¿no? ¿Qué es experimentar felicidad? ¿Dónde tenemos nuestros ejemplos? ¿Dónde tenemos nuestros recuerdos sedimentados? Y en definitiva, ¿cómo se vincula en esa experiencia lo singular y lo colectivo? ¿No? Porque también hay una construcción social de la felicidad, ¿no? Hay como un imaginario de qué es sí, ser absolutamente. felices. Recién me quedé pensando porque era algo del psicoanálisis, entonces están bastante fallido porque se me borró, pero amar y trabajar también eran los, digamos, los objetivos en el psicoanálisis según Freud de los sujetos. Y en el malestar en la cultura, que es uno de los textos que se llaman textos sociales de Freud, la misma cuestión, no son, digamos, los textos donde se pone a pensar en el plano colectivo de los sujetos, muy diferente a toda su primera parte de la obra, digamos, y una de las principales cuestiones o conceptos, digamos, que plantea en esa obra tiene que ver con el renunciamiento a la individualidad que hace el sujeto para vivir en civilización. Perfecto. Sería el pacto civilizatorio, ¿no? En definitiva es, bueno, el sujeto renuncia a la cuestión más animal, instintiva, goce, lo que yo quisiera hacer yo solo, pero bueno, vivo en comunidad, ¿no? Entonces, bueno, es como... Insisto, podemos fundar el freudo-peronismo porque efectivamente, digamos, estamos como hablando de una misma matriz. Sí, y en definitiva, cuán importante es pensar cuáles son nuestras primeras experiencias de aprendizaje, de los valores éticos que cada doctrina social propone, que cada teoría, que cada plataforma política, la nuestra es la de la comunidad organizada, porque en definitiva nos va a estar enseñando a aprender determinadas cosas. Digo, no es lo mismo, y acá para ir al llano completamente de todo esto que estamos hablando, no es lo mismo enseñarle a nuestros pibes y a nuestras pibas que hay que compartir el alfajor, tal cual, a que comételo rápido porque si no te lo sacan. Sí, sí, digo, son dos situaciones radicalmente opuestas, pero que van en cada intervención. Compartir el libro, compartir el cuaderno, compartir los útiles, compartir tus cosas, ser solidario, dice la doctrina, ser generosos, o ser egoístas, o ser meritocráticos, o ser competitivos. Cuando nosotros estamos enseñando eso, lo que estamos haciendo es construyendo matrices que van a perdurar en el tiempo. No podemos esperar
comunidades solidarias si lo que hicimos fue enseñarle a nuestras niñeces meritocracias y competencias? Bueno, ¿y cuánto nos cuesta ahora entender? Ahora me trajiste un tema que tiene que ver con la pandemia, ¿no? Nosotros también eso lo hemos trabajado mucho en el ámbito educativo, porque Alejandro acaba de dar el ejemplo clásico de si llevas, no sé, un juguete a la escuela, lo tenés que poder compartir, si no, no lo llevas. No, uno tiene como en el imaginario memoria de muchas prácticas y discursos y enseñanzas que tienen que ver en la escuela con el compartir. Y en la pandemia, el mandato, digamos, de sanitario era no compartir, claro, ¿no? Y estar aislado y estar alejado, pero fundamentalmente no compartir el vaso, Y entonces hubo una situación que modificó tan drásticamente los modos subjetivos de la práctica, que por supuesto, por ahí si podemos tomar un rango etario, no sé, de los 16 años para adelante, eso se naturalmente, digamos, con más plasticidad va y viene en 2 o 3 años. Pero 2 o 3 años en el desarrollo de un niño o niña que tenía 2, 3 cuando inició la pandemia, estás hablando de la adquisición de sus hábitos, digamos, no, de hecho casi la mitad de su vida, sí, o tiene 6 años, 7 años, digamos, esos 2 o 3 años, por lo menos 2 años completos de transformación radical de la vida, ha generado, y hay muchas consecuencias y temas que podríamos tratar desde la educación, empezando por el aprendizaje, ¿no? De la forma de aprendizaje, y que hay que retomar. Me hiciste acordar, digo, porque bueno, tiene que ver a ese nivel el papel de la experiencia también en el aprendizaje. De la experiencia de la alteridad, además, ¿no? Piensen que dijimos en algún momento que sintetizaba nuestro sentir y nuestro pensar y nuestro actuar, la máxima ética de la patria es el otro, y que en este contexto pandémico que trae Mancay, el otro es la amenaza, no es la patria. Claro. El otro no es el cuidado, el otro es el infierno, diría Sartre, ¿no? Sí. Sartre decía, el infierno son los otros, porque los otros vienen a arrebatarme la posibilidad de mi libertad más profunda, pensaba Sartre, de la conciencia, y disputarme el sentido de las cosas. No, aparte en una... digamos, sí, bueno, ahora no, es otro programa. Sí, pero, no, en la biopolítica, digo, hay un montón de textos de Foucault que con tanta anticipación también lo planteaba, ¿no? Pero de repente la amenaza es el otro trae la enfermedad, claro. Y sobre todo, yo me acuerdo perfecto, no sé, estas mediciones que había de los municipios con más contagios y niveles de circulación y qué sé yo, y eran acá teníamos retenes, digo, el partido de la costa, ¿no? Y las localidades, no podíamos circular entre las localidades, digo, toda esa situación física de aislamiento, de separación, las repercusiones que tuvo y que va a tener, digamos. Y en ese marco el aprendizaje y cómo aprendemos y qué matrices se construyen, cómo nos relacionamos con el conocimiento, cómo lo legitimamos y cómo lo compartimos. Sí, ni hablar. Bueno, quien habla también un poco de esto, habla sobre alfabetización, y ya la estuvimos viendo, es Emilia Ferreiro. Vamos a ver un fragmento sobre ella que habla sobre alfabetización. Emilia Ferreiro fue psicóloga, psicopedagoga, educadora, así que la vemos y charlamos sobre eso. Por supuesto que estas tecnologías no existían cuando yo empecé a estudiar el proceso de alfabetización desde una perspectiva muy distinta a la que existía en ese momento, porque en ese momento todo era cuestión de, por el lado del niño, de tener la madurez necesaria. Si no tenía ese grado de madurez, no valía la pena enseñarle nada que tuviera que ver con la lengua escrita. Y por el lado del docente era la polémica sin fin de los métodos analítico, sintético, mixto y todas sus variantes. Lo cierto es que en esa época no existía ni el niño pensante que ha recordado Pilar, pero tampoco existía la lengua como tal. Se alfabetizaba a través de sonidos aislados que luego se juntaban, o palabras sueltas que no estaban dentro de los textos, y la lengua de hecho era reducida a algunos de sus elementos analíticos, porque finalmente de lo que parecía tratarse es de que primero aprendieran las cosas más simples
y progresivamente aprendieran las cosas más complejas, con una confusión muy grande entre lo elemental desde el punto de vista analítico y lo simple desde el punto de vista del sujeto del aprendizaje, que no es lo mismo. Es decir, los fonemas pueden ser lo más simple desde el punto de vista analítico, porque no hay descomposición mayor, es el último elemento de la descomposición, pero no por eso es lo más simple desde el punto de vista del sujeto que aprende. Y eso quería decir que podía sonorizar. Porque no importa, porque era la etapa mecánica. Y después viene la comprensión. Y en la etapa mecánica no hay texto. En la etapa mecánica hay palabras sueltas, oraciones sueltas. El texto viene después. Viene después en la etapa inteligente, la etapa de la comprensión. El problema es que cantidades enormes de chicos se nos quedaban en la primera etapa ahí varados, sin llegar nunca ni al texto ni a la comprensión del texto. Y encima de eso, otra de las cosas que no existían en esa época era una comprensión adecuada de lo que es un sistema de escritura socialmente constituido. Los sistemas históricos socialmente desarrollados a través de largos procesos resisten a una caracterización simplista en términos de código. Cada vez que queremos tratar a estas escrituras históricamente constituidas como si fueran puros códigos, le estamos fallando fuertemente en la medida en que son objetos culturales de identificación colectiva, y no solamente códigos. Veíamos entonces a Emilia Ferreiro hablando, sacándole la simpleza, que no lo tiene para nada, que no son códigos. Habíamos dicho que, que estábamos muy didácticos y Más ahora nos didácticos pareció todavía. importante, en voz de Emilia Ferreiro, claro, hacer una especie de síntesis, en una explicación conceptual de la alfabetización, pero también como una práctica que se va transformando en función del contexto, porque no es sencillamente un código, sino que es una práctica humana, dadora y dotada de sentido. Históricamente situada, con un desarrollo cultural, parte de cada sociedad en particular, ¿no? Me parece que ahí da muchas notas. Yo me quedé pensando en esta expresión de ella, ¿no? Se nos quedan los chicos, Sí. ¿no? Hoy cuando está muy vigente. Hoy leía una nota de Castedo, que me compartió la compañera Di Croce, que va a venir a continuación, haciendo una crítica a la enseñanza de la lectura y la escritura, a la evaluación de la enseñanza de la lectura y la escritura a través de planes homologables, homogéneos, sin distinción de cultura y de tiempo, porque en definitiva fuimos presos mucho tiempo, ¿no? Durante muchas gestiones de política educativa, de la imposición de pruebas, de mediciones del nivel educativo de nuestros niños y de nuestras niñas, o de su potencia o capacidad lectora y escritora, en virtud de parámetros no propiamente de nuestra cultura, ¿no? Entonces, cuando planteamos que los tiempos de la enseñanza y del aprendizaje son diferentes, ¿no? Cuando decimos esto no podemos pretender que cuando alguien está enseñando un contenido, todos los aprendices, estudiantes, educandos, de acuerdo al marco, estén aprendiendo lo mismo y al mismo tiempo. Eso es un supuesto, pero no es un hecho. Totalmente. No. Tampoco podemos no evaluar esas situaciones, porque también me parece, aprovechando la discusión, digamos, que tenemos que hacernos cargo de que algunas cuestiones las dejamos, digamos, como de hacer por los mismos pruritos que la política, ¿no? Cierta demagogia en decir, bueno, medir no es necesariamente controlar, reprimir. Medir es evaluar la posibilidad
que tiene un sujeto, las condiciones de adquisición que tiene, las que está teniendo, las que puede tener una potencialidad. Entonces me parece que ese es un tema también muy interesante para que nosotros podamos incorporar en algún momento, porque además me parece que es una preocupación la calidad educativa, ¿no? Y ha sido siempre un tema en la pedagogía y en la educación, el tema del examen, ¿no? Ahora, bueno, tenemos un programa para el régimen académico de secundaria que se va a implementar en la provincia de Buenos Aires para poder pensar estas cuestiones de la justicia educativa, ¿no? Porque es una obligación enseñar y digamos, garantizar el acceso al aprendizaje. Y en ese sentido, esta diversidad que plantea Alejandro nos pone en un montón de discusiones. Sí, lo que pasa es que la evaluación tiene, digamos, desde esta perspectiva que estoy proponiendo al menos, no tiene que ser una evaluación selectiva para seleccionar quién sí de quién no, ¿no? Para excluir, sino que tiene que ser una evaluación de diagnóstico, ¿sí? Y formativa para la misma política educativa. Pero lo que decía Castedo es que la alfabetización, y por supuesto van a estar de acuerdo Emilia Ferreiro, e imagino que la compañera Di Croce también, que la alfabetización no termina en el tercer grado de la primaria. Claro. La alfabetización se continúa a lo largo de toda la vida de alguna manera, ¿no? Digo, hoy estuvimos hablando de alfabetización política, porque no es un código. Ciudadana, justamente porque no es un código, porque es situada, porque es cultural. Porque depende del contexto, por un montón de cosas. ¿Sí? Exactamente. Ni hablar. Y en el marco, entonces, de la política educativa quizás que estamos discutiendo, vale la pena, digo, es valioso, es importante explicitar que hay políticas educativas que se implementan con un diagnóstico claro, con una logística determinada y con un sentido profundamente progresivo en relación a los derechos, y hay políticas educativas que son regresivas, que son excluyentes, que son vaciadoras de la educación pública y que van hacia una mercantilización de la educación. Bien, y si hablamos de políticas educativas, los invito a todos a hacer parte también, ver lo que fue en su momento un video institucional del Plan Nacional de Lectura, esto es del año 2003, para que lo vivimos todos, pero para que recuerden la importancia de eso. Sí, yo por ahí ya a la vuelta del video le doy paso a la compañera Di Croce, así que me despido de ustedes. Gracias, Ale, por estar siempre. No, por favor. Hoy me gustaría que me llame, así que no esperes que te hable a yo. El Plan Nacional de Lectura es un programa del Ministerio de Educación de Argentina que trabaja en todo el país para la formación de lectoras y lectores. ¿Quién quiere empezar a leer? Un pedacito cada uno, por derecha o por izquierda. Por allá. Por allá, Andresito. Talleres de lectura y literatura, cursos de formación y perfeccionamiento para docentes y bibliotecarios, y provisión de libros y textos a bibliotecas son las principales líneas de acción que desarrollamos con el objetivo de fortalecer la presencia de la lectura en la escuela y promover el encuentro de docentes, estudiantes y de la comunidad toda con el libro y la literatura. Me gustan leer solo los cuentos, esos que vos los contás y son para nonis. Me gustan esos. Hemos publicado y distribuido gratuitamente 45 millones de ejemplares de cuentos y poemas y más de 17 millones de libros en todas las escuelas del país. Entonces los hombres empezaron a escribir libros que eran ya bastante parecidos a los que conocemos nosotros, pero estos libros eran escritos con pluma. Imagínense que una persona tenía que estar mojando la pluma en un vaso con tinta y después escribían. Entonces había que ser muy prolijo y muy cuidadoso, porque si se te manchaba, se te arruinaba todo el libro y había que empezar de nuevo. Escritores, ilustradores y artistas participan en el ciclo Escritores en Escuelas, visitando instituciones educativas para llevar historias, cuentos, lecturas y compartir sus propias experiencias como lectores. ¿A usted le gusta mucho escribir cuentos? ¿A vos qué te parece? Que sí. A mí también me parece que sí. Desde la web brindamos herramientas virtuales de formación docente y recursos literarios, pedagógicos, de audio y de video, porque entendemos que el trabajo de los mediadores es clave en la formación del recorrido lector. ¿Cuáles son los temas que se deben tratar con los chicos? Yo digo que aquellos que les tocan, que viven los chicos. Y yo tuviera que dar un consejo, empezaría por queremos que lean, empezaría por queremos escucharlos. Esta asociación de que el único camino que hay hacia el conocimiento es la lectura.
Si no lees, vas a ser ignorante. No hay ninguna duda. Somos lo que hemos leído. Y del mismo modo somos lo que no hemos leído. Hay un montón de cosas que son saberes y no son saberes, que tienen que ver con la ficción, tienen que ver con la poesía, son saberes probablemente mucho más profundos que los otros y más importantes, porque tienen que ver con la reflexión sobre nuestra condición, ¿no? Y ahí retomamos entonces al gesto inicial. ¿Por qué lee uno o no lee? ¿Por qué? Lo único que se puede transmitir con cierta convicción es el gusto. Es el gusto. Este tipo hacen algunas cosas, tienen algunas prácticas, ¿no es cierto? En este caso, leer libros, leer novelas, leer poesía y todo, que les gustan, lo pasan bien, ¿eh? ¿Por qué será? Veíamos entonces un fragmento de un video institucional del Plan Nacional de Lectura que se lanzó en el año 2003 y eso nos da pie a presentar a nuestra invitada. Estamos con Silvia Di Croce, quien es docente, capacitadora y una militante de la educación pública. ¿Cómo estás, Silvia? Bueno, bien, muchas gracias por invitarme. Bien, un placer tenerte y veíamos, ¿no?, lo que fue el Plan Nacional. Contame un poco de vos y dónde estabas en este 2003, ¿cómo te encontró? En ese momento estaba en las escuelas primaria primero y luego en el jardín de infantes, abriendo las cajas de libros que llegaban. Feliz y expectante. Ahí yo tengo una experiencia personal que es, nosotros conocíamos a un autor, cuando digo nosotras, éramos muchas compañeras, conocíamos a un autor inglés que se llama Anthony Brown, que publicaba en el Fondo de Cultura Económica, que es una editorial mexicana. En los 90, me acuerdo, lo habíamos conocido en un curso y en esa época yo vivía en otro distrito, una bibliotecaria había podido comprar 1 o 2 libros de ese autor y los tenía en la biblioteca y íbamos todos a mirarlo a la biblioteca. Es un libro álbum que uno pasa las hojas y siente el olor, una ilustración exquisita y era imposible comprarlos. Y a partir del 2006, 2007, 2008 empezaron a llegar y tener, no sé, Willy tiene hambre, Willy el campeón, las pinturas de Willy, esos libros que eran de una calidad literaria, calidad además estética, y los teníamos ahí en la escuela, en el jardín, en las bibliotecas, los podían llevar los chicos a la casa cuando hacíamos préstamo de libros. Fue, yo creo que un acto de justicia. Hay alguna frase de Emilia Ferreiro que me parece que acompañaba algún documento que salía, que teníamos del Plan Nacional de Lectura, que decía, si una escuela se propusiera enseñar a nadar, tendría que hacer piletas de natación. Una escuela tiene que tener libros. Y los libros, que son objetos culturales maravillosos, no están tan distribuidos igualmente en la sociedad. Nuestros chicos, los niños y las niñas de las escuelas primarias, de las secundarias, de los jardines de infantes, no todos tienen el mismo acceso al libro. Por eso necesitamos de un Estado que los distribuya de igual manera. Sí, nosotros veíamos en el recorte que recién estaba hablando Emilia Ferreiro, un poco eso, ¿no? El subtexto ahí era la alfabetización en la era predigital, pero también nos agarra un debate en un momento cultural de transición. Ahora ya de lleno podríamos decir en el mundo digital y demás, pero nos interesaba mucho, que es lo que veníamos hablando con Alejandro también, como pensarlo más en la clave de justamente la enseñanza, el aprendizaje, o sea, qué es alfabetizar, y quizás esto, ¿no? La importancia de un objeto de deseo como es el libro, y de también hasta de un objeto de una estimulación a una determinada práctica que es la lectura, ¿no? O que te cuenten un cuento, que te lo cuenten sin que sea con un libro, pero en esa situación, ¿no? Entre la oralidad, la escritura. Sí, y además esto vos dijiste un término que para mí es fundamental, que es la práctica. La lectura, un poco estuvimos viendo en el video que ustedes pasaban de Emilia, ¿no? Esto que habla de sistema de escritura y no de código de transcripción. Pero ahí además la lectura, precisamente la lectura es una práctica social. No sé, vos lo ves desde la psicología y pensás en el libro como objeto de deseo, ¿no? Me encanta pensar en eso. No, y a su vez, para mí los libros son objetos de deseo. Yo muero ante una librería. Te estaba psicoanalizando en realidad. No, pero bueno,
Además, digo, tengo la experiencia como docente en las escuelas primarias y tengo la experiencia trabajando con estudiantes del terciario. Un buen libro puesto a disposición no le es indiferente a nadie. Claro. No le es indiferente a nadie, la disponibilidad. Entonces, y eso forma lectores, ya eso es un acto eso hace a la formación del lector, que el lector tenga disponible libros y puede elegir, y que tenga lectores que medien, ¿no? A veces los pueden leer solos, pero también hay veces en donde el que lee es el maestro, el que comparte una lectura. Hay algunos especialistas en literatura que hablan de convidar, ¿no? Esta idea de convidar ese texto. Así que sí, sin duda necesitamos libros, libros que no siempre, bueno, nosotros ahora tenemos, de hecho, esta nueva gestión educativa de Nación cortó la distribución en la última gestión, en la gestión anterior, llegaron libros para distribuir a cada chico de escuela primaria 2 libros y a cada chico de jardín de infantes 2 libros de literatura hermosos, de autores. Nosotros además tenemos en la Argentina muchísimos autores que son exquisitos en el mundo entero y que por ahí producen para que los distribuirlos entre los chicos. Estuvimos con Pablo Bernasconi, ¿te acordás un día? Claro, estuvimos con Pablo Bernasconi. Mis hijos tuvieron los libros del Plan Nacional de Lecturas. Claro. Pero además, otro término que aparece que es el de acceso, ¿no? O la disponibilidad de los libros. O sea, volvemos a la relación de cuán importante es la política educativa, la decisión del Estado en relación a, bueno, quiénes aprenden, quiénes enseñan, en qué condiciones, ¿no? En qué contexto. Porque un poco la idea también del programa es desmitificar cuestiones en relación, por ejemplo, a que el peronismo, tenemos otros colegas en el streaming que dicen alpargatas y libros, ¿no? Todas esas discusiones que nos quieren brutos y no sé qué, para que no poder elegir, que es la misma discusión de los contextos, de los procesos electorales que se dan a veces en los países con populismo, que es como una mala, una mala idea, una mala palabra. Bueno, la provincia de Buenos Aires sigue distribuyendo libros por ahí, bueno, ante esta situación económica, pero este año también han llegado libros a las escuelas distribuidos por la provincia, porque también entendemos esto, leer, ¿no? Un poco el programa anterior hablamos de lo que era leer. Leer es encontrarse frente a un texto escrito. Entonces, no se puede leer si no hay un libro, no solo que se forman lectores, no se puede, nosotros no podemos lograr que un niño que todavía no maneja o que está ahí interactuando con ese sistema de escritura para saber exactamente esas arañitas que aparecen, qué es lo que dicen, no lo pueden hacer si no tienen un texto impreso frente a ellos. Y para eso necesitamos los libros. Así que ahí también la provincia de Buenos Aires, la Dirección de Educación Primaria, tenemos el plan bonaerense, me parece, y además unos libros, las bibliotecas que llegaron el año pasado, que llegaron a los institutos de formación docente, las escuelas. Las que se entregaron en Cabildo Abierto, eso, no me acuerdo. Ahora no me puedo acordar el nombre, que además son de autores bonaerenses, ¿no? Autores bonaerenses. Y de editorial bonaerense. Y de editorial bonaerense que bonaerense. llegan a las escuelas. Sí. Creo que se llamaba. Sí, ahora se me olvidó. Se entregaron en bibliotecas también, toda una gestión que restituye, digamos, el valor cultural del libro, pero aparte justamente con la cuestión de la justicia, ¿no? El acceso a bienes de calidad, a bienes culturales de calidad de toda la población, que nos parece fundamental, porque yo también recién cuando vos hablabas uno se va acordando de sus propias experiencias como alumno, como madre de alumnos, alumnes, de la fotocopia, de esta cosa también a veces, ¿no? de la precarización, de las condiciones de trabajo, de los contextos económicos adversos. El objeto, y que hablábamos del objeto, el objeto también te genera una relación que no es la misma que la que te genera una fotocopia. A veces recurrimos a fotocopias, todo el mundo ha fotocopiado algún libro, y a veces como docentes también tenemos que fotocopiar, porque bueno, ahí hay algo que los docentes tenemos que saber, que hemos tenido políticas públicas, o que tenemos en la provincia de Buenos Aires, que le dan un valor al libro, que en todo caso tenemos que seguir exigiendo, viendo de qué modo, acompañando para que eso llegue. También en algunos casos no tenemos el libro y vamos a una fotocopia. Pero yo hablo incluso desde, ¿no? Pero desde la práctica de la enseñanza, porque recuerdo una profesora ya en la facultad,
porque también en la facultad tienes los módulos, los famosos Sí. módulos, ¿no? Que era como su obsesión esto que estén... este módulo, de qué tal página, pero ¿de qué libro es? ¿De qué autor? ¿De qué año? Digo, ¿De todo dónde ese viene? contexto, porque si no era como un tema, ¿no? De tal página, y lees el concepto de tal, y no tenía contexto ese tema, digamos. Y también eso te involucra en un proceso de enseñanza y de aprendizaje precarizado. Más allá de que podríamos decir que en una situación con pocos recursos económicos o lo que fuera, tenemos una fotocopia. Digo, no tiene por qué una fotocopia en sí misma estar precarizado el contexto que puede la práctica de enseñanza. No, y saber que así como, bueno, en este contexto vamos a tener esta fotocopia que le vamos a poner todo el marco que necesitamos para saber de dónde proviene, bueno, también vamos a seguir trabajando, militando para que haya libros. Por supuesto. Para que haya libros. Libros y alpargatas. Sí, libros y alpargatas, la verdad. Las dos cosas yo creo que necesitamos. sí. Y mi experiencia es que el peronismo distribuye libros. Mi experiencia es que el peronismo distribuye todo. Y libros también. Pero no, nos interesan mucho los libros y también nos interesa mucho hablar, porque vos sos docente, capacitadora y militante, entiendo, antes del 2003 también del Plan Nacional de Lectura, un poco para ver como ese pasaje y también, bueno, hasta la actualidad y las experiencias que implicaron en las instituciones tanto de enseñanza como de formación, esos diferentes momentos, digamos. Sí, sobre todo, perdón, porque justo me quedó, la semana pasada hablabas, ¿no?, de la alfabetización como un derecho y planteándolo así y viendo la complejidad que tiene, digo, ¿cómo fue este recorrido y cómo has visto vos este recorrido también en eso? Bueno, mi experiencia siempre fue en la provincia de Buenos Aires y en la gestión pública. Yo preparando estos programas recuperé yo algunas cuestiones de mi historia y las he compartido con algunas. No sé, desde los 80 cuando era estudiante y me recibía, que empezaban a llegar las investigaciones Emilia. Ahora hablábamos un poquito ahí afuera y el peinado de Emilia. Yo me acuerdo cuando yo leía a Emilia Ferreiro, cuando la vi por primera vez en un video, año 88, 89, ponerle cara, porque bueno, en esa época no había internet, no podíamos mirar los conversatorios que vemos ahora. Bueno, pero ahí hay una cuestión de que eso ya estaba y además teníamos un gobierno peronista y entonces la gente que investigaba, Emilia Ferreiro trabajó para entender, interpretar, describir de qué modo los chicos, qué ideas tienen los chicos al relacionarse con la lengua escrita. Ahora, eso hay que ver cómo después, con esa información, enseñamos. Y eso nosotros también tenemos en nuestro país una amplísima producción didáctica que lo que hace es investigar. Si de este modo aprenden los niños, y ahí, no sé, Delia Lerner, Mirta Torres, Mirta Castedo, que fue nombrada recién, y otro montón de compañeras y compañeros, han hecho producción didáctica sobre eso. Es decir, pensar cómo en la escuela trabajamos, si de este modo aprenden los niños, ¿cómo enseñamos? O sea, partimos del reconocimiento de la condición del sujeto para poder enseñar, que es un poco también material de estos diferentes programas que hemos tenido, que parece una cosa natural, que digamos, bueno, pero a ver, ¿desde dónde partimos? ¿Dónde está parado el sujeto o qué posibilidades tiene para ver cómo le vamos a enseñar? Eso es algo que fue, Emilia Ferreiro lo suele decir en muchas oportunidades, nosotros estamos ante un niño que piensa. Digo, algo que es tan simple de decir, es tan complejo por ahí de efectivamente... Y que no piensa como uno. Y que no piensa como uno, que tiene ideas originales. Y que las ideas originales, vos el otro día hablaste un poco del error, esas ideas originales que la escuela suele ver como error, forman parte de ideas que tienen además mucha lógica, ¿no? Ahora hablábamos también del proceso, que la historia, sí, bueno. Entonces, esas ideas que tienen los chicos, para eso se necesitó a lo largo de por lo menos de mis años dentro del sistema educativo, de producción didáctica, de investigar cómo se enseña.
Y la verdad que en eso, digo, gobiernos peronistas, porque creo que en los 90 y piquito, 80 y pico, 90 y pico, es probable que fuera Cafiero el gobernador, ahora no lo tengo tan claro, pero nuestras compañeras, quienes hoy están en el sistema educativo, incluso en la provincia de Buenos Aires, ya trabajaban en ese momento para la provincia de Buenos Aires, hubo producciones didácticas, hay 2 documentos, yo me lo acuerdo, se nota lo vieja que soy, pero hubo un documento en el año en el 96 y uno en el 97 que eran revolucionarios pensando la alfabetización, ¿no? Ahora, eso también después se necesita de acompañamiento para ver qué impacto tienen adentro de las aulas. Sí, y depende del contexto, digo, hablas 96, 97 y hoy con las tecnologías es como que, bueno, hay mucho que sirve, pero ¿a dónde lo llevas hoy también? Claro, sí, bueno, pero era un poco lo que, no me acuerdo bien de cuándo es esa conferencia de Emilia, pero Emilia se empezó a preguntar tempranamente, muy tempranamente se empezó a preguntar, primero a plantear esta cuestión del concepto de alfabetización, y también para mí algo que digo, que ella lo dice, se lo he escuchado decir, es esto, decir, bueno, precisamente esta complejización que va teniendo esta cultura escrita requiere de que cada vez los sujetos tienen que ser, digo, no es lo mismo ser un lector ahora que ser un lector hace 30 años atrás, digo, ahora, no sé, y cada vez más, yo antes podía pensarlo con internet, pero ahora lo pienso con TikTok, yo no manejo TikTok, no sé, pero me imagino que no da lo mismo ver quién es el que produce un TikTok, quién es el que hace el TikTok. Según quién lo hace, yo voy a darle cierta confiabilidad o no le voy a dar cierta confiabilidad. Es un poco un debate que anticipa también algunas producciones que estamos pensando para más adelante, porque implicaría todo un programa, digamos, pensar en el contexto digital, todos estos procesos de enseñanza, de aprendizaje y de lectura, pero la realidad es que en la actualidad, digamos, cultural de oferta, de semejante diversidad, ¿no?, de entretenimiento, digo, esa situación que uno se imagina más generacionalmente, no tenías tanta oferta de bienes culturales, digamos, de la imaginación, por poner, digamos, un tipo de placer, ¿no?, en relación a la escritura o a la lectura, de la fantasía, del cuento, de lo lúdico que puede tener la lectura de un cuento. Bueno, hoy es sí una oferta muy diversificada y muy a la mano también de los pibes, en la edad en la que tienen que empezar a leer. Hoy estamos trabajando, por ejemplo, nos anticipamos, pero esta cuestión con el uso de pantallas en edades tempranas, que también se está viendo mucho por ahí, la situación del celular como un entretenimiento. Bueno, y ya se están estudiando, digamos, el impacto en el desarrollo cognitivo, en determinada construcción de hábitos, de consumo o de compulsiones, el hecho de que en determinadas edades muy tempranas, digamos, año y medio, 2 años, 3 años, tiene consecuencia en la adquisición del lenguaje, en la adquisición de la escritura y la lectura. Entonces, es es un tema muy interesante, porque además eso nos va a dar mucha tela para pensar, valga la redundancia, el pensamiento, ¿no? Cómo se construye en un determinado momento. No, y por ahí en esto es en una escuela que se enfrenta, digo, que tiene dentro de sus aulas a niños que viven en esos contextos. Exacto, entonces, bueno, digo, o sea, si partimos de reconocer que los sujetos que tenemos frente a nosotros, los niños, piensan, como efectivamente lo hacen, bueno, tenemos que saber qué es lo que piensan, por dónde van. Por ahí quiero un poco completar esto, decís, a lo largo de de tantos años, yo creo que nosotros he sido muy privilegiada de haber estado en algunos momentos, en los momentos históricos, de encontrar las cajas, mientras llegaban las cajas de Nación, en la provincia había documentos que acompañaban, hubo diferentes planes también desde la provincia, y en este momento nosotros tenemos una gestión educativa que claramente está conformada por compañeras que han sido discípulas de Emilia, que han trabajado al lado de Emilia Ferreiro y que piensan la enseñanza desde este lugar, la enseñanza de la lectura y la escritura, algo que el otro día yo decía que es muy complejo y que requiere entonces de mucha complejidad de su enseñanza, que no es muy fácil, y que requiere de acompañamiento a los maestros también, ¿no? Porque los maestros, o sea, estamos hablando ahora acá, hemos hablado de investigación, hablamos de libros, bueno, también tenemos escuelas en donde están los maestros. Sí, porque de hecho es una práctica que
Ayer pensaba también en eso, pensando en el programa político, ¿no? El apoyo escolar como una práctica militante tan tradicional, ¿no? De las unidades básicas o de las juventudes que empiezan en la participación política. El apoyo escolar es un poco ayudarte a hacer la tarea, pero también la alfabetización siempre está ahí de terminar, redondear una situación de aprendizaje del abecedario, el leer de corrido. La fluidez lectora no vamos a meternos en eso. Yo te traigo está bien, lo que la gente necesita, ¿no? Está bien. Pero digo, eso es una función de la escuela compartida también, y que en la familia es una situación difícil de tramitar, canalizar, digamos, esa necesidad. Incluso volviendo sobre la escuela, incluso para un maestro solo es difícil, ¿no? Entonces ahí hay que pensar en la enseñanza como un hecho colectivo. Los maestros que se reúnen con otros, los maestros que están acompañados. Ahora en mi rol de capacitadora, yo trabajo para la provincia acompañando particularmente a maestros de primero, segundo y ahora después de las vacaciones también a los maestros de tercero para fortalecer el trabajo con la lectura y la escritura. Pero también porque entendemos la complejidad, así que ahí hay insisto sobre esta cuestión del privilegio, ¿no? De poder trabajar junto con otros, ¿no? El privilegio de pensar con otros, nunca es solo. Nunca es solo, y eso un poco tiene que ver con lo planteamos todo el tiempo. Tiene que ver con eso. Me parece que también es la peor trampa de la que tenemos que salir. Digo, Perón en el 49 con la comunidad organizada, de alguna forma también entendemos perfectamente que solo el pueblo salvará al pueblo, también dijo Ongaro. Digamos, hay una situación que es la más atacada por estos modelos políticos que tiene que ver con el individualismo, con la fragmentación, con el sálvese quien pueda, con la meritocracia. Bueno, lo podemos llevar a cualquier campo disciplinar y en realidad es la atomización la que hace, unidos o dominados, digamos, ¿no? Entonces los esclavos siempre vamos a traer a los esclavos de la caverna de Platón, y para liberarnos, digamos, necesitamos una red de conciencias para poder tener un proyecto en común, básicamente. Nos queda poco tiempo, Sil, pero me gustaría, te escuché hablar del 88, te escucho hablar de la actualidad y un poco en definitiva que nos cuentes qué significa la educación pública, qué significa trabajar de ese lado y trabajar en diferentes contextos, ¿qué es para vos? Yo creo que es el lugar en el que se pueden cambiar destinos. Esto no lo digo porque lo he leído a alguien, ahora no me lo puedo acordar de qué autora, pero la escuela es el lugar que cambia destinos, es el lugar que cambia destinos. Yo tengo ejemplos que suelo darlos, no sé, de familias por ahí muy alejadas, incluso familias que estaban alejadas de la escuela. Y cuando el nene llega a la casa con un libro que se lleva de la escuela, la mamá, que no la conocíamos en la escuela porque no se había acercado nunca, manda a su hermana más grande a preguntar dónde podía comprar otro libro como ese, ¿no? Entonces, eso lo da la escuela. En estos contextos, sí, precisamente en estos contextos que son diferentes, donde los chicos más alejados están, más hay que trabajar. Con aquellos chicos que todavía no lograron ese dominio sobre el sistema de escritura y están terminando, acercándose a finalizar segundo, más tenemos que trabajar. Así que eso significa la escuela pública. Hermoso. Gracias, Silvia, por venir, por tu tiempo, por todo. Gracias a Mancay, gracias a Alejandro también, que ha estado con nosotros. Nosotros nos vamos, se nos acabó el tiempo como siempre, nos queda corto. Nos reencontramos el lunes que viene. Nosotros somos Cuadernos Peronistas y nos vemos, como bien decía, el lunes que viene. Chau, chau.